A los 95 años, Clint Eastwood sigue siendo un nombre que despierta admiración, respeto y asombro en todo el mundo. Nacido el 31 de mayo de 1930, su trayectoria se confunde con la historia misma del cine norteamericano. Desde El vaquero silencioso de Sergio Leone hasta el director premiado con el Oscar por Unforgiven y $1 Million Baby. Pero lo que muchos no pueden imaginar es cómo vive hoy, en el ocaso de su vida, un hombre que ha encarnado la dureza, la independencia y la determinación de varias generaciones. Este primer nos adentra en la intimidad de Eastwood, en sus rutinas cotidianas, en sus recuerdos, en su modo de afrontar el paso del tiempo. No es solo un relato biográfico, sino un viaje narrativo que intenta mostrar cómo un icono cultural enfrenta la vejez, los recuerdos de glorias pasadas y la inevitabilidad del tiempo que corre. La rutina de un hombre de 95 años. A diferencia de lo que muchos imaginarían, la vida de Clint Eastwood a los 95 no está marcada por el lujo desenfrenado, ni por la ostentación típica de Hollywood. Quienes lo conocen de cerca aseguran que sigue siendo un hombre de hábitos simples. Vive en Carmel by the Sea, un pequeño pueblo costero en California donde alguna vez fue alcalde. Allí, su casa no es un palacio lleno de mármol, sino una residencia amplia pero cálida, rodeada de naturaleza. Su día comienza temprano. A pesar de la edad, mantiene la costumbre de levantarse antes del amanecer, una disciplina que adquirió desde joven. El desayuno, ligero pero nutritivo, suele consistir en fruta fresca, huevos y café negro. Eastwood siempre fue obsesivo con la alimentación. Evita el azúcar refinada, la sal en exceso y las comidas procesadas. Esa disciplina, dicen los médicos, ha sido clave para llegar con tanta lucidez y energía a los 95 años. Después del desayuno, le gusta caminar por la playa cercana. El aire salado del océano, el sonido de las olas y el silencio del amanecer son, para él, una especie de meditación. A menudo va acompañado de uno de sus hijos o nietos, aunque no le molesta caminar solo. Esa soledad es, en muchos sentidos, parte esencial de su carácter. El mismo silencio que definió a sus personajes en el cine. El recuerdo constante del cine. Aunque su vida actual es tranquila, Eastwood no puede escapar de su legado. Su casa está llena de fotografías, premios y carteles de películas. En un rincón de su biblioteca conserva guiones originales de Dirty Harry, Gran Torino y Los Puentes de Madison. A veces, cuando recibe visitas, se detiene frente a esas reliquias y sonríe con ironía, como si no terminara de creerse todo lo que vivió. El cine ya no lo ocupa de la misma forma que en décadas pasadas, pero sigue atento a lo que ocurre en la industria. Lee guiones, conversa con jóvenes directores que lo buscan como mentor y no descarta participar en nuevos proyectos, aunque sea desde la producción. Mientras respire, siempre pensaré en historias que contar, dijo hace pocos años en una entrevista. Esa frase, a sus 95, sigue siendo un reflejo de su espíritu creativo. El peso de los años y la relación con la salud. Llegar a los 95 no es un milagro sin esfuerzo. Eastwood ha tenido que enfrentarse a los achaques propios de la edad, dolores de articulaciones, pérdida de fuerza muscular, la vista que ya no es la de antes. Sin embargo, se niega a dejarse vencer. Su disciplina física es admirable. Hace estiramientos cada mañana, practica ejercicios suaves y no abandona su gusto por montar a caballo, aunque ya lo haga con más precaución que en sus años de juventud. Los médicos que lo atienden aseguran que su lucidez mental es sorprendente. Lee a diario, juega ajedrez con amigos y mantiene largas conversaciones sobre historia y política. Para Eastwood, la mente es un músculo que hay que ejercitar tanto como el cuerpo. En lo emocional, reconoce que la vejez trae consigo pérdidas difíciles de asumir. Ha visto partir a colegas, amigos de toda la vida y amores que marcaron su biografía. Sin embargo, lejos de hundirse en la melancolía, intenta honrar esos recuerdos con gratitud. A menudo dice que cada persona que pasó por su vida le dejó una lección que aún lo acompaña. La familia,
su refugio más íntimo. Clint Eastwood nunca fue un hombre de relaciones simples. Su vida sentimental estuvo llena de romances, matrimonios, separaciones y sorpresas. Con 8 hijos de distintas parejas, su familia es un mosaico complejo pero unido. Hoy, a los 95, sus descendientes se han convertido en su refugio. En su casa de Carmel, no es raro ver a sus hijos y nietos compartiendo almuerzos de domingo. Eastwood disfruta escucharlos hablar de sus proyectos, de sus inquietudes, de un mundo muy distinto al que él conoció en los años 50. Aunque no siempre comprende las nuevas dinámicas sociales, trata de mantener la mente abierta y escuchar. El mundo cambia, y yo debo aprender a observarlo sin juzgar demasiado, repite con frecuencia. La relación con sus nietos es especialmente tierna. Ellos lo ven como un abuelo sabio y divertido, alguien que, a pesar de su fama, se sienta en el suelo a contarles historias de vaqueros y rodajes en el desierto de Almería. La mirada hacia el pasado. A esta edad, Eastwood suele mirar hacia atrás con más frecuencia. No lo hace con nostalgia amarga, sino con una especie de serenidad. Reconoce los errores de juventud, los excesos, las decisiones difíciles, pero también agradece las oportunidades que lo llevaron a convertirse en un mito viviente. Recuerda con orgullo sus años en Italia filmando con Sergio Leone, donde nació el hombre sin nombre. Recuerda con cariño la complicidad con Meryl Streep en Los puentes de Madison, una película que le permitió mostrar un rostro más sensible. Y recuerda sobre todo la emoción de dirigir historias que marcaron a generaciones enteras. Si tuviera que resumir mi vida en una frase, diría que he tenido más suerte de la que merezco, confesó en una ocasión. Esa humildad sorprende en un hombre que pudo haberse dejado arrastrar por el ego de Hollywood, pero que siempre prefirió mantenerse distante de los focos innecesarios. Entre la calma y la eternidad, lo que nadie puede imaginar es que, a pesar de su avanzada edad, Clint Eastwood no vive como un anciano resignado. Su vida tiene un ritmo pausado, sí, pero lleno de sentido. Se rodea de naturaleza, de afectos, de lecturas y de música, otro de sus grandes amores. A menudo se sienta al piano y toca melodías de jazz, recordando su juventud como músico antes de ser actor. La vejez no lo ha vuelto cínico. Al contrario, le ha dado una especie de serenidad filosófica. En entrevistas recientes ha hablado de la muerte sin miedo. Cuando llegue, llegará. Lo importante es no haber desperdiciado el tiempo. Clint Eastwood, a sus 95 años, no es simplemente un anciano venerado por su legado cinematográfico. Es un hombre que ha encontrado equilibrio entre el pasado glorioso y el presente sereno. Su vida actual, marcada por rutinas sencillas, el cariño de la familia y la fidelidad a su disciplina personal, demuestra que incluso las leyendas de Hollywood pueden envejecer con dignidad, lucidez y humanidad. Nos deja ver cómo el mito convive con el hombre, cómo el vaquero silencioso ahora camina en la playa en silencio, y cómo detrás del director de películas inmortales hay un abuelo que aún toca el piano y sonríe al recordar. A los 95 años, Clint Eastwood no solo carga con el peso de su edad, sino también con la inmensa responsabilidad de ser un símbolo viviente del cine mundial. Su trayectoria no se limita a haber interpretado personajes memorables, va mucho más allá. Eastwood representa un puente entre distintas épocas del cine, desde el Hollywood clásico de los años 50, pasando por el auge del spaghetti western en los 60, hasta el cine de autor norteamericano que marcó los años 90 y 2000. Exploraremos su legado artístico, la huella que ha dejado como actor y director, y la mirada crítica que mantiene hoy sobre la industria cinematográfica. Una industria que lo encumbró, pero que también lo decepcionó en más de una ocasión. El nacimiento de una leyenda. Cuando Clint Eastwood apareció en la serie televisiva Rawhide a finales de los años 50, pocos podían imaginar que aquel joven de aspecto rígido y lacónico se convertiría en uno de los actores más influyentes de todos los tiempos. Sin embargo, fue su aventura en Europa la que cambió para siempre su destino. Sergio Leone, con su visión del western como un espectáculo estilizado y brutal, transformó a Eastwood en el hombre sin nombre. Esa trilogía,
Por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio, y el bueno, el feo y el malo. No solo redefinió el género, sino que instaló en el imaginario colectivo la figura del vaquero solitario, implacable y misterioso. Eastwood comprendió pronto que su magnetismo estaba en el silencio, en la expresión mínima y en esa capacidad de transmitir intensidad con una sola mirada. Así nació un mito, la evolución hacia el director. Mientras muchos actores se contentaron con disfrutar de la fama pasajera, Eastwood tuvo una ambición mayor: contar sus propias historias. En los años 70 comenzó a dirigir, y aunque al principio fue visto con escepticismo, pronto demostró que tenía un talento especial detrás de la cámara. Películas como Play Misty for Me, 1991, mostraron su interés por explorar la psicología humana, mientras que títulos posteriores como Bird, 1988, revelaron su amor por el jazz y su sensibilidad para narrar vidas complejas. Sin embargo, fue con Unforgiven, 1992, cuando alcanzó el reconocimiento definitivo. Un western crepuscular que desmontaba los mitos del género que él mismo había ayudado a construir. Más tarde, con $1 Million Baby, 2004, consolidó su lugar como maestro del cine contemporáneo, dirigiendo una historia sobre la fragilidad, la dignidad y el dolor humano que le valió varios premios Oscar. La coherencia de un estilo único. El legado de Eastwood como director se define por una coherencia poco común. Sus películas no buscan complacer al público con fuegos artificiales, sino emocionar a través de la sobriedad y la profundidad moral. Su estilo es reconocible: narración clásica, planos largos, música discreta, a menudo compuesta por él mismo, y una obsesión por los dilemas éticos. A diferencia de otros directores de su generación, Eastwood nunca se rindió al espectáculo vacío de los efectos especiales, incluso en tiempos donde el cine parecía dominado por los superhéroes. Él siguió contando historias de personas reales enfrentadas a decisiones extremas. La crítica a la industria actual. Desde su retiro parcial, Eastwood observa Hollywood con distancia. No esconde su desencanto con lo que considera una industria cada vez más dominada por el mercado y menos por la pasión artística. En entrevistas recientes, ha señalado que las películas de hoy parecen hechas con calculadora. Critica la obsesión por las franquicias interminables, la falta de riesgo creativo y la tendencia a complacer al espectador en lugar de desafiarlo. También ha sido un crítico del politically correct en Hollywood. Aunque reconoce la importancia de los cambios sociales y culturales, le preocupa que el arte pierda autenticidad en un mar de censura y autocontrol. Para Eastwood, el cine siempre debe ser libre, incluso cuando incomoda. La influencia en nuevas generaciones. Su legado no se limita a sus propias películas. Directores más jóvenes como Quentin Tarantino, Catherine Bigelow o Alejandro González Iñárritu han reconocido la influencia de Eastwood en su cine. La forma de narrar sin adornos, la valentía para abordar temas incómodos y el equilibrio entre espectáculo y reflexión son enseñanzas que siguen inspirando a los cineastas actuales. Incluso en el terreno de la actuación, muchos intérpretes han tomado como referencia su estilo contenido. Ese menos es más que Eastwood convirtió en arte sigue siendo una lección para actores de todas las edades. Un crítico con autoridad. A sus 95 años, Eastwood no necesita demostrar nada. Su autoridad es incuestionable. Por eso, cuando opina sobre el rumbo de Hollywood, lo hace con la voz de quien ha estado en todas las trincheras. Ha sido actor de culto, ídolo de taquilla, director de cine independiente y ganador del Oscar. Pocos pueden presumir de una carrera tan completa. Su visión crítica no es fruto de la amargura, sino de la lucidez. Entiende que los tiempos cambian, pero defiende la idea de que el arte debe conservar siempre un núcleo de verdad. Una película debe contar algo que importe, suele repetir. El legado de Clint Eastwood no se mide solo en premios o en taquilla. Se mide en su capacidad para haber dejado una huella indeleble en la historia del cine. Desde el pistolero solitario en el desierto hasta el director maduro que retrata los dilemas de la vida y la muerte,
Eastwood ha sido siempre coherente con su visión del arte. A los 95 años, contempla Hollywood con distancia, pero sin rencor. Su voz crítica es la de un hombre que sabe que ya lo dio todo, y que lo que queda es preservar la esencia de un cine que no teme a la verdad. En un mundo saturado de imágenes rápidas y vacías, su obra sigue siendo un faro que ilumina a quienes buscan historias con alma. A los 95 años, Clint Eastwood ya no necesita demostrar nada a nadie. Su nombre está grabado con letras doradas en la historia del cine. Su rostro forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones, y sus películas siguen siendo estudiadas en escuelas de arte y cine en todo el mundo. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante hoy no es solo su legado artístico, sino la forma en que encara el presente. Con serenidad, con filosofía y con una mirada honesta hacia el final inevitable de la vida. Nos adentraremos en la manera en que Eastwood vive su día a día, cómo enfrenta la idea de la muerte, qué enseñanzas transmite a sus hijos y nietos, y cuál es el legado espiritual que quiere dejar más allá de la pantalla grande. La serenidad de la hora. A diferencia de sus años de juventud, marcados por rodajes intensos, viajes constantes y relaciones sentimentales agitadas, hoy Clint Eastwood vive a un ritmo mucho más lento. Sus días transcurren entre Carmel by the Sea y la tranquilidad de sus propiedades en California. No necesita más que el mar, un libro, un piano y la compañía de su familia para sentirse pleno. Eastwood es consciente de que cada mañana que se despierta es un regalo. A menudo lo dice a sus allegados: no me preocupa cuánto tiempo me quede, sino cómo lo vivo. Esa filosofía lo mantiene alejado de la desesperación que muchos sienten al envejecer. Su secreto es aceptar el paso del tiempo como una parte natural de la existencia, la relación con la muerte. Hablar de la muerte nunca fue un tabú para Eastwood. En sus películas, la mortalidad siempre estuvo presente. Desde los duelos mortales de sus westerns hasta la tragedia íntima de Million Dollar Baby. Ahora, a sus 95 la contempla con una calma sorprendente. En entrevistas recientes, confesó que no teme a la muerte, aunque sí le entristece pensar en despedirse de sus seres queridos. Lo único que espero es irme con la misma dignidad con la que intenté vivir, afirmó en una ocasión. No tiene miedo de ser olvidado, porque sabe que su obra lo trasciende. Pero sí reflexiona sobre el impacto humano. ¿Cómo lo recordarán sus hijos, Sake, sus amigos, las personas que lo conocieron en la intimidad? Para él, la verdadera inmortalidad no está en las películas, sino en las huellas emocionales que deja en quienes lo rodean. El legado a su familia. Si algo preocupa a Eastwood en este tramo final de su vida, es la unidad de su extensa familia. Con 8 hijos de distintas parejas, su historia personal no ha estado libre de tensiones y desencuentros. Sin embargo, en los últimos años ha trabajado activamente por mantenerlos unidos. En su casa de Carmel se celebran reuniones familiares frecuentes, en las que se sientan a la misma mesa hijos, nietos y amigos cercanos. Allí, Eastwood comparte anécdotas, cuenta historias de rodajes y escucha los proyectos de sus descendientes. Les habla de la importancia del trabajo duro, de la honestidad y de la capacidad de levantarse después de los fracasos. El éxito es pasajero. Lo que importa es quién eres cuando nadie te está mirando, suele repetir. Estas frases, simples pero contundentes, se han convertido en mantras para su familia. Una filosofía de vida sencilla. Lejos de las grandes teorías, la filosofía de Eastwood se resume en pocas palabras: disciplina, humildad y pasión. Disciplina, porque considera que sin ella no hay logros duraderos. Desde su dieta estricta hasta su rutina de ejercicios, la disciplina fue siempre la columna vertebral de su vida. Humildad, porque a pesar de ser una leyenda, nunca dejó que el ego lo dominara. Siempre se mantuvo alejado del exceso de fiestas, escándalos y lujos innecesarios. Pasión, porque sin pasión nada tiene sentido. Eastwood nunca hizo cine solo por dinero, sino por la necesidad de contar historias que lo conmovieran. A los 95 sigue predicando con el ejemplo. No deja de leer, de escuchar música, de observar el mundo con curiosidad.
Esa actitud es, para él, la clave de la longevidad. La mirada hacia el futuro. Aunque sabe que no le quedan décadas por delante, Eastwood no se sumerge en la desesperanza. Al contrario, mira al futuro con serenidad y con la esperanza de que sus películas sigan hablando por él cuando ya no esté. No descarta dirigir un último proyecto, aunque cada vez lo piensa más como un regalo personal que como una ambición profesional. Lo que más le importa es que las futuras generaciones comprendan que el cine no es solo entretenimiento, sino también una herramienta para reflexionar sobre la condición humana. La herencia espiritual. Más allá de premios y reconocimientos, Eastwood quiere ser recordado como alguien que vivió con autenticidad. No como un ídolo intocable, sino como un hombre que supo reír, equivocarse, amar y envejecer con dignidad. En su vejez, insiste en transmitir una enseñanza fundamental. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas sin importancia. Si tienes una pasión, síguela. Si tienes un sueño, lucha por él. Si amas a alguien, díselo, repite a menudo. Esa herencia espiritual es quizás su mayor legado. Una invitación a vivir con intensidad, pero también con serenidad. A los 95 años, Clint Eastwood no es solo una leyenda del cine. Es también un ejemplo de cómo enfrentar la vejez con valentía y gratitud. Vive el presente con calma. Contempla la muerte sin miedo. Y se preocupa por dejar una huella que trascienda más allá de las pantallas. Su vida, marcada por la disciplina, la humildad y la pasión, se convierte en una lección para todos. Nos recuerda que la grandeza no está en los premios ni en la fama, sino en la forma en que enfrentamos el paso del tiempo, en cómo tratamos a quienes amamos y en la huella que dejamos en quienes nos sobreviven. Clint Eastwood, el eterno vaquero del cine, el director sobrio y el abuelo sabio, sigue cabalgando en silencio hacia el horizonte de la eternidad.